Vamos a esperar un minuto más. Hola. Hola. Bueno, muy bien, chicos. Buenos días a todos, a todas y a todes. Vamos a tener una única entrada hoy de 40 minutos porque tengo acumulados una enorme cantidad de parciales que han llegado mezclados en la mesa de entrada y tengo miedo de que se mezclen, perder alguno, por lo tanto me voy a poner a trabajar inmediatamente después de la clase, porque, repito, hoy han llegado cualquier cantidad durante la madrugada, durante la mañana. Así que vamos a tener una única entrada. Bien. En el encuentro anterior vimos que el poeta, inspirado por las musas, tenía una doble función. Por un lado, celebrar a los hombres, a los inmortales, y por otro lado, celebrar a los hombres intrépidos. Alguno de ustedes, porque ya estuve corrigiendo los primeros parciales que fueron llegando, se anticiparon a esta segunda función y lo hicieron bien, pero no todo el mundo, por lo tanto, la voy a dar, por supuesto, como voy a dar todo. Celebrar, dijimos que en este contexto religioso, significaba traer a la presencia, honrar, alabar, pero que ese honrar y ese alabar era fundamentalmente una cuestión ontológica, porque significaba hacer presente. Y lo que hace presente al hombre cantado, al hombre celebrado, es su memoria. Ahora bien, dijimos en la pequeña crónica que hacemos siempre que celebrar a los inmortales significaba narrar una teogonía y una cosmogonía. Y narrar una teogonía, dijimos que significaba narrar el largo linaje de los dioses, la larga genealogía de los dioses, que significaba narrar el mito de aparición, porque lo que se narra es precisamente el orden en que las divinidades fueron apareciendo, cómo se repartieron sus rangos y los honores, y cómo se dio ese dispositivo matrimonial que avanza hacia formas cada vez más complejas, pero también más armónicas, porque vimos también el alto nivel de conflictividad de los dos primeros núcleos parentales.
Entonces, narrar una teogonía, como su nombre lo indica, teo, divinidad, y gonía, nacimiento, era narrar el largo nacimiento de los dioses. Esto hacía que la palabra del poeta sea una palabra de alabanza a los dioses y que finalmente el poema todo se convirtiera en una palabra de alabanza al personaje real. Y como dice Detienne, ese personaje real no es otro que Zeus. La segunda narración, lo que en segundo lugar narra un poeta inspirado, es la cosmogonía. Y siguiendo el orden etimológico, cosmos es orden, universo, y gonía, nacimiento. Por lo tanto, el poeta lo que narra es el origen el origen o nacimiento del orden. Y allí distinguimos dos perspectivas o dos niveles del relato cosmogónico. Por un lado, la presencia y la enunciación de los cuatro taprotista, muchos de ustedes lo han puesto y bien en sus textos, de los cuatro primerísimos, de los cuatro primeros elementos a partir de los cuales nace el cosmos. Entonces apareció caos en primer lugar, la abertura originaria, el hueco primordial, el abismo. Apareció Gea en contrapunto con caos, precisamente porque a la indefinición de caos corresponde la definición de Gea en tanto asiento y sede siempre segura de los inmortales. Después vimos el tercer elemento, Tártaro, que es la prolongación de la Tierra. Sigo admitiendo gente, perdón. La prolongación subterránea de la Tierra hacia los confines precisamente de lo subterráneo, de modo tal que Gea representaba, por otra parte, un plano de superficie que generaba un arriba y un abajo, un ámbito visible y un ámbito invisible. Y finalmente Eros, la fuerza primordial, la fuerza primigenia, el amor, pero entendido en este sentido de fuerza primigenia, que era precisamente lo que permitía las uniones sexuadas en el marco del dispositivo matrimonial. Bien, la segunda perspectiva del concepto de cosmogonía relataba el mito de soberanía, esto es, el triunfo de Zeus frente a fuerzas acósmicas adversas que pretendían poner en jaque su soberanía, y entonces el poeta narra la lucha contra los titanes y la lucha contra Tifón. Allí estaban entonces las dos perspectivas o las dos dimensiones del concepto de cosmogonía. Vamos a entrar ahora. Gea y Eros fueron los primeros dioses, todos en realidad, porque de todos surgen otros dioses, no solamente Gea y Eros. Bien, vamos a ver entonces la segunda función del poeta, y entonces ya no es Hesíodo el testigo de esta función poética. Autores como Baquílides, como Píndaro, como Tirteo,
no importa los nombres, no tienen por qué acordárselos, me interesa sí que no es Hesíodo el que va a cumplir esta segunda función poética que significa celebrar a los hombres intrépidos. En primer lugar, tenemos que entender un poquito la lógica heroica para poder ver cuál es la función del poeta en el marco de esa lógica heroica que Détienne describe. El guerrero, el hombre especializado en el oficio de las armas, se encuentra obsesionado por dos potencias temibles, sobre todo en la antigua Esparta. Por un lado la aprobación y por otro lado la desaprobación. Porque la aprobación tiene que ver con la memoria, tiene que ver con el honor, tiene que ver con el nombre, tiene que ver con la reputación, mientras que la desaprobación tiene que ver con el silencio, tiene que ver con el deshonor, tiene que ver con el anonimato. Digamos que hay una verdadera obsesión en el hombre que es morir anónimos y afantos. Y esto que estoy diciendo es anónimo, sin nombre, y afantos, desaparecido, sin haber aparecido en la memoria colectiva. Digamos que Détienne en el artículo reconoce dos glorias, dos tipos de gloria. Una gloria es la que desciende de los dioses kudos, una especie de gracia divina que toca a algunos y no a otros, y kleos es la fama tal como asciende a los dioses de boca en boca a partir de las hazañas de los guerreros en el campo de batalla. Por lo tanto, una de las glorias desciende directamente de la divinidad, kudos, y la otra asciende a la divinidad, de modo tal que podríamos pensar que el héroe constituye la intersección de ambas glorias. Ser tocado por los dioses, tener el privilegio de la familiaridad con los dioses, pero al mismo tiempo acompañar ese privilegio con la propia acción en el campo de batalla. Ahora bien, hasta el momento tenemos los elementos de la condición heroica, de lo que hace al héroe, pero ustedes preguntarán qué tiene que ver el poeta con esta perspectiva. Pues bien, si el hombre no aparece cantado por el poeta, literalmente no existe. Para que la gloria se materialice en gloria, debe ser cantado por el poeta. Voy a hacer referencia a dos canciones populares, como he hecho referencia en su momento para referirme a las musas, porque me parece que son muy útiles para entender lo que estoy explicando. Hay una canción cuyo título es O estribillo, no lo recuerdo bien, cantar es disparar contra el olvido. Eso es pero perfectamente la descripción de lo que estoy refiriendo. El canto del poeta dispara contra el olvido del hombre
de armas. Para que el hombre de armas sea recordado, es necesario que lo cante, que lo nombre en su canto un poeta inspirado. Por lo tanto, cantar es disparar contra el olvido. Y la segunda referencia del cancionero popular es: si se calla el cantor, calla la vida. Impecable también estos versos, porque dejar de cantar al hombre especializado en el oficio de las armas es sepultarlo en el olvido, constituye una muerte, literalmente una muerte social. Vale decir que el canto, la palabra, representa una forma de la presencia, representa, voy a armar un cuadro de valores míticos que va a tener a su vez su opuesto. La palabra del poeta dona presencia al hombre cantado, le dona un nombre, le dona una memoria, le dona claridad, le dona luminosidad. En última instancia, le dona la vida, le dona el ser. Por el contrario, si el poeta calla el nombre del hombre especializado en el oficio de las armas, eso es una forma de la muerte, una forma de la oscuridad, una forma del silencio, una forma del olvido, una forma del anonimato. Perdón, alguien escribió algo en el chat y se borró, o yo no lo pude ver. ¿Me dicen qué pasa? Ahí puso Magalí que no escuchaba bien y consultaba si ella sola no escuchaba o todos. Yo escucho bien. Bien, yo no tengo ninguna indicación contraria. Bien, entonces el silencio bien, bien, tenemos muchos ejemplos de lo que significa que el poeta narre las hazañas de los héroes para que los héroes queden en la memoria colectiva. Bueno, perfecto. Entonces, la tensión en última instancia se da entre el ser y el no ser, entre la vida y la muerte. Bien, Cecilia, con esto... disculpe, Sí, Diego, ahí me escribió Jazmín si la puede aceptar. ya la acepté, querido. Bien, gracias. Gracias, Diego. Muy bien. Hasta aquí tenemos completo entonces la memoria del poeta, y entonces querría, la tensión se da entre el ser y el no ser, el ser del hombre cantado, el no ser del hombre olvidado, o entre la vida y la muerte. Queda claro que una vida, socialmente hablando, porque el hombre pasa a una memoria colectiva, en realidad pasa a la inmortalidad, es el pasaporte a la inmortalidad, la posibilidad del canto. Bien, terminamos entonces con el texto de Detienne y me voy a referir a la perspectiva de volver a Hesíodo, Profe, pero ahora, esto de Detiene era el capítulo 2, ¿no es cierto? sí, Seguíamos en ese mismo. querido, Perfecto. sí, hemos terminado el capítulo 2. Muchos de ustedes lo han utilizado en el parcial y lo han utilizado bien para pensar la estructura del pensamiento mítico,
que es en realidad donde seguimos estando. Hay algo anecdótico, pero que justo lo vi en estos días, que es una película que se llama 300, que es bastante Sí, superficial, ¿no es cierto? Pero en un momento en la batalla es como que antes de que se dé el combate final, separan a una persona y le dicen, bueno, vos volvete, así puede dar cuenta de esa batalla, porque si no hay nadie que pueda dar exactamente, cuenta, no hay batalla, digamos. exactamente. Y no hay gloria. Claro. Perfecto, querido. Y no hay gloria y no hay recuerdo. Muy bien. Vamos a volver a Hesíodo y entonces voy a trabajar ahora algunos tópicos por los cuales Hesíodo es considerado por Olof Gigón, un texto que ustedes tienen para leer y que muchos han incorporado correctamente también en sus parciales. ¿Por qué motivo o cómo debemos entender esa frase de Gigón? Es necesario comenzar por Hesíodo o empezar por Hesíodo. Entonces, lo que yo voy a traer son los 3 o 4 tópicos por los cuales encontramos en Hesíodo esa bisagra que determina el pasaje de un tiempo a otro. ¿Por qué o qué cosas aparecen en Hesíodo para que podamos pensar que con él está terminando un tipo de palabra mágico-religiosa y está empezando un tipo de pensamiento preconceptual? Lo primero, o el primer tópico, es la búsqueda de la arjé, la búsqueda del principio, la búsqueda del fundamento. Recordamos lo que significa arjé, recordamos que era principio, que era fundamento, que era origen, que era razón explicativa, razón de ser, pero también que quería decir poder, que quería decir autoridad. Hesíodo busca efectivamente ese principio y lo encuentra en esos 4 taprotista, esos 4 primeros elementos que operan cosmogónicamente, por eso lo traje al comienzo de este encuentro, operan cosmogónicamente como los 4 primerísimos a partir de los cuales puede darse todo lo demás. Por lo tanto, hay efectivamente una búsqueda del principio que no aparece en Homero, que no aparece en otros autores. El segundo de los elementos tiene que ver que proyectivamente anticipan en este juego arqueológico que yo les he propuesto lo que va a ser la filosofía ulterior, es la noción de nacimiento, precisamente, porque se da a partir de esos primerísimos, a partir de esos protista, un nacimiento. Toda la teogonía, en última instancia, más allá de que después entre en un relato mítico, pero se ve cómo nacen los elementos a partir de otros ciertos elementos. Entonces, el origen, el nacimiento, otro tópico es el todo, porque en última instancia a lo que se está refiriendo es a un todo
a la organización de un todo que es un todo de ser. Por lo tanto, el todo como un tercer tópico y el ser como un cuarto tópico, porque está preguntando por una totalidad, cómo las cosas han llegado a ser y esas cosas que son. Por lo tanto, es una totalidad de ser. Un otro tópico tiene que ver con la verdad, porque ¿dónde encontramos este tópico de la verdad? Cuando las musas dice que ellas tienen el poder de decir la verdad cuando quieren, pero también dicen mentiras con apariencia de verdades. En ese verso, que creo que es el 19 de la Teogonía, aparece la tensión entre lo verdadero y lo falso. Las musas son capaces de decir la verdad, pero también de decir cosas engañosas con apariencia de verdades. Por lo tanto, el origen, el nacimiento, la totalidad o el todo, un todo que es un todo de ser, y ahora este nuevo tópico que es el de la verdad, y finalmente tenemos dos más, eran unos cuantos en realidad a los que me quería referir, que es la perspectiva de un magisterio. La historia de la filosofía se ve acompañada, y de la filosofía griega en particular, por una transmisión de maestro-discípulo, y ese discípulo encargado de propagar las verdades recibidas. En el caso de las musas y el poeta se establece precisamente una relación de magisterio, una relación didáctica de este tipo, donde efectivamente el poeta es el encargado de dar a conocer lo que las musas le han revelado. Y finalmente, entonces, una idea fuerte también de lo que constituye un antecedente de lo que será la ulterior experiencia filosófica, que es la idea de un Zeus garante. En efecto, Zeus aparece como garante de la justicia, aparece como el principio ordenador y el principio que resguarda la justicia, y lo hemos visto precisamente en la titanomaquia y en la tifonomaquia. Cobra mayor sentido aún el mito de soberanía. La soberanía de Zeus implica ese Zeus garante, sí, la justicia divina, dique, perfecto, ese Zeus garante que es capaz de mantener el cosmos en orden. Entonces, allí están los 6 o 7 puntos que tienen que ir a buscar a Gigón. Muchos se han anticipado a Gigón, pero ahora lo estamos sistematizando, lo estamos ampliando, porque claro está que en media carilla nadie puede responder la complejidad del tema. Por lo tanto, hay que ir a Gigón a ver en qué sentido Gigón alude a
estas características por las cuales Hesíodo es un primer filósofo para él. Fundamentalmente la búsqueda del origen. Ahí hay un elemento irrefutable de lo que significa esta preocupación filosófica temprana en Hesíodo. Así como la búsqueda del todo, un intento explicativo del todo, de un todo de ser, y la figura de un Zeus garante. Bueno, muy bien, chicos. Como dijimos, vamos a tener un solo bloque porque es brutal lo que ha entrado, más lo que naturalmente entra a mi correo. Tengo miedo de perder algo. El próximo lunes no tenemos, por ser feriado largo, por lo tanto nos encontramos algo así como el 18 de octubre, sí, y ese corresponde como lectura para ese 18 de octubre el capítulo 5 de Etienne, el proceso de secularización. En realidad van a leer 2 materiales para ese momento. No se olviden que también coincide con la entrega de aquellos que no entreguen el parcial hoy. Hoy vence la posibilidad de entregar el parcial y el recuperatorio es ese 18 de octubre, que es la última posibilidad que tienen para entregarlo. Van a revisar para entonces, que yo voy a dar en los 2 bloques de clases, ¿cuáles son los textos para leer? Sí, los estoy diciendo. El capítulo 5 de Etienne, el proceso de secularización, y el capítulo 4 de Vernant, el universo espiritual de la polis. El universo espiritual de la polis, de un texto de Vernant que se llama Los orígenes del pensamiento griego, y el proceso de secularización. Ustedes han estado rondando en estos textos muy al pasar en sus escritos, en los escritos que he podido ver, pero ahora los vamos a sistematizar. Bueno, les dejo un cariño muy grande y los veo en 15 días. Ahora me voy a dedicar a bajar la cantidad enorme de parciales que han llegado hoy. Cariños, chicos. Cecilia, una pregunta. No, Cecilia, muchas gracias.